la conformación de taludes en roca. En obras viales es muy importante adquirir experticia, entender los conceptos de cómo conformar los taludes en roca. Hay una gran cantidad de referencias en la literatura. Las publicaciones de la FHWA de los Estados Unidos y de los estados específicos, por ejemplo, el estado de Texas, el estado de California, y libros específicos como el de Duncan o el libro de profesor Sank. Hay literatura. Es muy importante adquirir conocimiento, adquirir destreza de cómo se conforman los taludes. Los taludes se conforman generalmente con información de campo, información geológica. Y en estas situaciones de taludes en roca se pueden presentar una serie de fenómenos, pueden ocurrir traslaciones de bloques, traslaciones de cuñas, caídos de bloques, inclinación, deslizamientos. Analizar específicamente cada talud para determinar con precisión cuáles serían los mecanismos posibles de falla. Y para ello es muy importante analizar la estructura de la roca. O sea, los buzamientos, las fracturas, las juntas de relajación, la presencia de mantos blandos, concentración de esfuerzos, fallas geológicas, zonas de corte interno, situaciones relativamente complejas. Ahora, se requiere geología, se requiere inspección de campo, toma de datos en directo, datos precisos de la estructura de la roca, estratificación, fracturas, fallamientos, foliaciones, tener muy clara la estructura de la roca y los posibles fenómenos que se pueden presentar, definir dónde se pueden formar y cómo se pueden formar cuñas de roca que se deslicen, deslizamientos, áreas de volteo, áreas de desmoronamiento de los materiales del talud, para diseñar la conformación de la superficie del terreno. Conformación. Quitar materiales en la cabeza del talud, construcción de bermas, construcción de gradas, pendientes, idearse en cada caso, de acuerdo a la estructura de la roca, de acuerdo a las condiciones específicas de la geología, una conformación de la superficie del terreno, definir el ángulo de inclinación. Cuando el macizo de roca se encuentra relativamente sano, usted puede definir taludes de acuerdo a la estructura, o sea, taludes manteniendo el buzamiento o manteniendo algún sistema de fracturas principales. Cortar el talud de acuerdo a su misma estructura, o sea, dejar expuesta la estructura de la roca en la superficie del talud. Los ángulos de inclinación son muy importantes.
Definir si el talud va a ser medio a 1, si va a ser 3/4 a 1, si va a ser 0,25 a 1, de acuerdo a las características del material, de acuerdo a su fracturación y también de acuerdo a su meteorización. Eventualmente se puede tener taludes medio a 1 si hay cierta competencia de la roca, o incluso 0,25 a 1, que lo llamaríamos casi semivertical, si la roca tiene capacidad. Pero típicamente ese no es el caso. Y corta un solo talud, o sea, toda la altura del talud con la misma pendiente, puede no ser la mejor solución. En muchos casos se corta el material en la cabeza superior del talud para quitarle peso, para aumentar el factor de seguridad. Y también ocurre con frecuencia que el material más meteorizado, el material más alterado, es el material en la cabeza de los taludes. Retirar material en la cabeza, construir bermas. La idea de las bermas es, por un lado, mejorar el tema del factor de seguridad por masas de material, y por otro lado, el remover el material menos competente. O sea, el material de baja competencia puede ser necesario o conveniente removerlo. Bermas, típicamente bermas de 3 metros de ancho. Las alturas entre bermas dependen mucho de la estructura de la roca, dependen mucho del ángulo de torsión del material interno. Sin embargo, generalmente establecemos un límite de altura máxima entre bermas de 10 metros. Bermas y gradas. Muchos profesionales utilizan un sistema de gradas pequeñas en la superficie del talud para eliminar elementos inestables, para evitar la fuerza de la escorrentía. Las gradas pueden incluir cunetas, pueden incluir revestimiento de la superficie del talud. El ancho de cada grada depende de las características de la roca. Ahora, la altura, cada cuánto hacer gradas. Yo personalmente poco acostumbro la construcción de gradas, especialmente porque la fracturación de la roca nuestra, de nuestros taludes en Colombia, es un elemento que dificulta con mucha frecuencia la construcción de gradas. O sea, las gradas pueden traer incluso problemas de desmoronamiento que no ocurrirían si no están las gradas. La construcción de gradas debe hacerse con mucho cuidado, con mucho conocimiento, con mucho ingenio. No es fácil conformar un talud en roca por la escasa información que se tiene de la estructura en cada sitio, de la meteorización, el comportamiento, poderlo predecir en el momento del diseño. Sin embargo, la idea de las gradas, la idea de las bermas, la idea de remoción de material en la cabeza, de tender los taludes, tiene por objetivo remover el material más fracturado, el material más meteorizado. O sea, que la superficie del talud esté en roca más competente.
o sea, remover el material más meteorizado, bien sea trabajando la superficie, raspando la superficie, utilizando retroexcavadora, bien sea quitando los bloques, bien sea subiendo equipos a la parte alta de los taludes, y esa es una parte del problema. Para remover materiales en la parte alta de los taludes se requiere subir los equipos. Y para subir los equipos, en muchos casos no hay un camino que permita subir los equipos o construir un camino para subir los equipos. Entonces, al mismo tiempo que se diseña la conformación del talud, es importante diseñar el proceso constructivo. ¿Cómo vamos a subir los equipos? O sea, ¿cómo vamos a realizar la obra pendiente? La remoción de bloques sueltos. Se podría hacer con equipos que tengan brazo suficientemente largo, como se observa en las fotografías. O podemos subir equipos, construir bermas y trabajar desde la berma para remover los bloques sueltos. La remoción de bloques sueltos es todo un trabajo de ingeniería y de geología. Definir los bloques. ¿Qué bloques vamos a cortar? ¿Cómo los vamos a cortar? ¿Cómo los vamos a transportar? ¿O cómo los vamos a desmoronar para poderlo transportar en volqueta? El proceso de transporte de los bloques, el proceso de definir los bloques, de cómo quitamos el bloque suelto, requiere conocimiento de la estructura de la roca y requiere también experticia y cancha, lo que llaman en nuestro país cancha. O sea, ir adquiriendo experticia para conformar el talud. Entonces, conformación. Una vez conformado el talud, es posible que se requiera adicionalmente reforzar. Reforzar la superficie del talud. Por ejemplo, hay zonas donde quedan vacíos, se pueden colocar rellenos de concreto con malla, incluso rellenos de concreto ciclópeo, recubrir vacíos, rellenar espacios utilizando concreto o elementos de concreto armado, construcción de vigas, anclajes, pantallas ancladas, pantallas claveteadas, diseño de elementos de estabilización o de mitigación. Por ejemplo, tenemos unos bloques sueltos, difíciles de remover o que no es conveniente removerlos por razones de estabilidad del talud, construir vigas ancladas para sostener los bloques. Vigas ancladas para sostener bloques individuales o sectores de roca fracturada. Vigas ancladas o taludes de pantallas claveteadas o pantallas de anclajes pretensionados. Diseñar la estabilización del talud. Es posible que con la sola conformación se obtenga la estabilidad. Es posible que se requiera adicionalmente a cierto proceso de conformación la construcción de pantallas ancladas, la construcción de micropilotes y recubrimiento en concreto proyectado. Concreto proyectado o acero
choques de acero, o sea, elementos metálicos y concretos. El acero en el choque permite proyectar sin haber colocado malla, o sea, el elemento metálico dentro del choque actúa como reforzamiento de ese concreto proyectado y relleno de juntas. Definir juntas que requieran rellenarse para aumentar la adherencia de la junta, para darle mayor competencia a la junta y evitar la caída de bloques. En el mercado se consiguen productos de diferente índole, especialmente resinas de poliuretano, masa cementante que se coloca dentro de las fisuras, dentro de las fracturas, para rehabilitar el talud. Tenemos entonces reforzamiento, conformación y subdrenaje. El subdrenaje es muy importante, especialmente la construcción de subdrenes de penetración para disminuir las presiones en las juntas de la roca y en esa forma mejorar la estabilidad del talud. Subdrenaje. Tenemos una serie de procedimientos de estabilización, de mitigación, conformación de los taludes, bermas, gradas, remoción de bloques sueltos, reforzamiento de la superficie del talud, anclajes, relleno, cementación de las juntas. Tenemos una gran cantidad de técnicas que podemos nosotros utilizar para tener taludes más estables. Muchas gracias.